Hola, mi nombre es Nadia Calmet, soy licenciada en Hotelería y Turismo. Además soy actriz, coreógrafa y productora cultural. Estudié Hotelería y Turismo porque soy una amante de la cultura del Perú. Amo el Perú así con todas mis fuerzas y escogí una carrera que iría de la mano con la danza. Estudié danza clásica, danza contemporánea y posteriormente danza folclórica. En el encuentro con la danza folclórica es que encuentro la danza afroperuana y es ahí donde encuentro mi identidad. Mi identidad me lleva más tarde a estudiar danzas de la diáspora africana y cómo ésta se ha expandido por el mundo entero. Y es así que voy a Puerto Rico a estudiar bomba y plena, luego a Cuba a estudiar danza y canto yoruba, así como en Brasil y en España estudié flamenco. Eso me llevó a entender cuánto legado histórico tenemos en el Perú, los afrodescendientes, ¿no? Más adelante, ya en mi trabajo como coreógrafa, me permite trabajar con muchos artistas de nuestro país, el Perú, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte y finalmente la gran Eva Young, ¿no? Que me ha permitido pues viajar por el mundo, conocer más de 40 países y la compañía principal en donde yo estudié, que es Teatro del Milenio, que es ahí donde empiezo mi carrera como actriz. Actualmente vivo en la ciudad de Los Ángeles, donde me dedico como maestra y además de consultora cultural. Pero debo confesarles que mi mayor maestría es la crianza. Primero, siento que haber criado a mis hermanos en casa ha contribuido mucho en mi vocación de ser maestra. Posteriormente, en el Perú, tuve una ONG, el Centro Cultural Afroperuano, donde me desarrollé desde mi llamado del corazón de contribuir mis estudios a la comunidad. Entonces desarrollar proyectos sociales que a través del arte ayuden a fortalecer el crecimiento de las comunidades menos favorecidas. Pero la maestría máxima es ser madre. Para mí, aunque suene un poco a eslogan, la maternidad no solo me ha cambiado la vida, sino que siento que es una prueba del universo para convertirnos en mejores seres humanos. Ser la mamá de Facundo para mí es un lujo que aprecio así cada día. Esa soy yo. Hablar de la cultura afroperuana me hace pensar en mi familia inmediatamente, desde el arrullo de mi madre hasta la comida en la mesa, la música que sonaba los domingos cuando toda la familia se juntaba, me hace ser consciente del privilegio de haber nacido en una familia con mucha identidad, donde la identidad es parte de nuestra vida, de nuestros días. Eso creo que ha hecho mucho más orgánico cuando empecé a estudiar, que yo conectara con esas como semillas que habían sembrado en mi casa, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar la cultura afroperuana, me daba cuenta del pasado histórico de mi país, por supuesto. Me daba cuenta de cuán importante es la herencia ancestral que tenemos. ¿Qué es lo que han dejado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? Lo que hicieron ellos y cómo repercute hoy en mi propia existencia. Entonces, para mí lo afroperuano es un modo de vida. Eso es, un modo de vida que me permite reafirmar mi identidad. Desde África como madre, con esa voz
de tanta sabiduría, pero también en relación con esa España, también en relación a las Américas y de cómo en comunidad coexistimos. Para mí, ser afroperuana me hace también reconectar con el mundo andino, que es el país que además acoge a nuestros ancestros. Para mí, ser afroperuana me hace hablar de la lucha social de todos los que se han levantado para hablar por aquellos que no tienen voz. Hoy en día, soy más consciente del privilegio de la educación en un país como el nuestro, como el Perú, en donde el acceso a la educación no es igual para todos, ¿no? Entonces, este privilegio de haber estudiado y de dedicarme al arte, ciertamente nos da a los que hacemos danzas en el escenario, a los que hacemos arte en cualquiera de nuestras plataformas, nos da definitivamente un privilegio. Entonces, esta comunión entre lo afroperuano con lo andino hace también que cuando yo voy a hacer una escena en una obra, por ejemplo, siempre piense en todas esas vidas que nos han antecedido. Siempre que hago un trabajo escénico, trato de escuchar esas voces del pasado, que siento que hablan cuando estoy en mi proceso de creación, escribiendo una nueva obra, haciendo una nueva coreografía, o al escuchar la letra de las canciones, la comparación de lo que pasaba en el Perú con Latinoamérica y con España, y me imagino África, es para mí como una conexión ancestral. Victoria lo decía muy bien, ¿no? Ella conectaba con su memoria ancestral. Y Victoria Santa Cruz, ¿no? Victoria Santa Cruz conectaba con esa memoria ancestral, ella lo explicó muy bien. Y yo creo que esas son las voces como intérprete de la cultura afroperuana, esas son las voces que quiero recurrir siempre. Por eso leo a José María Arguedas, por ejemplo, para entender al Perú de todas las sangres. Por eso, por supuesto que leo a Guillén, Nicolás Guillén, que me da otra visión desde su Cuba, ¿no? Y así, entonces siento que lo afroperuano puede conectar también con el mundo y a través del lenguaje afroperuano dejar un mensaje de unidad, donde todos estamos conectados, donde todos tenemos un poquito de todo. Acerca de lo afroperuano o música negra. Yo soy consciente de que muchos años atrás se viene utilizando el término negro para referirse a la cultura del Perú. Tanto así que le hemos llamado al género del festejo negroide. ¿Por qué recurrimos a esa terminología afroperuano? Porque lo afroperuano habla de un empoderamiento cultural desde una madre África. Entonces, al hablar de la cultura, siento que empodero a un pueblo y no necesariamente lo reduzco al colorismo.
porque ciertamente no hemos escuchado música blanca o música verde o música roja. Y también debemos ser conscientes que lo negro siempre ha sido relacionado a lo malo, ¿no? Música negra, música no tan bien vista. Incluso ha sido relacionado con el vudú, la santería y muchas de las manifestaciones culturales de los afrodescendientes, pero desde una visión negativa. Entonces, para desmitificar un poco eso y decolonizar nuestra mente, yo como maestra prefiero hablar desde la cultura. Por eso el término afroperuano, así como afrocolombiano, afroboliviano, afropuertorriqueño y la diáspora en general. Hablar de África desde el empoderamiento y no desde el colorismo. Es por eso es que el término correcto para llamar incluso a una persona políticamente correcta, el término políticamente correcto que empleo es siempre afroperuano, afrodescendiente, para referirme incluso, ¿no?, a una persona, a una manifestación cultural, a un movimiento. Eso. Acerca de si el festejo conocido como Valentina es también una expresión cultural afroperuana. Válida, por supuesto que sí. Recordemos pues que la señora Valentina Barrionuevo crea este concurso que se volvió tan popular llamado la Valentina de Oro. Si bien es cierto, en el año 71 ya se hacía el Festival Negro de Cañete, organizado pues por Nicomedes Santa Cruz, del lado de Victoria. Esto se convierte en un movimiento cultural donde los afrodescendientes daban paso en primer plano a la escena. Por supuesto, la señora Valentina ha sido criticada, muy criticada, injustamente criticada, creo yo, esa es mi opinión, porque yo que he tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo, siempre al lugar que voy encuentro una niña bailando Valentina. Siempre, con la faldita corta, como ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿esa niña tiene alguna intención morbosa o maliciosa al bailar? No, ¿verdad? Bueno, fue por esto justamente por lo que fue criticada en su momento Valentina. Yo creo que saltando las críticas, lo que debo reconocer es lo positivo que ha dejado este baile, que se ha convertido ciertamente en una danza bandera. Muchas niñas en muchos países del mundo bailan este estilo. Entonces, viéndolo así con un ojo crítico y más contrastado con otras danzas de la diáspora y estos bailes de punta, muchos bailes de punta del Caribe, los garífunas, tienen la misma técnica de poner el pie en puntas para bailar. Sí, lo podemos comparar con el tumbe, incluso con la bomba y la plena. Yo recuerdo haber estado en un encuentro de mujeres de la diáspora africana en Seattle, y se presentaban muchos grupos de otros países de la diáspora. Y todos tenían esta forma de bailar súper libre, era una expresión corporal libre. La mujer, por ejemplo, en el caso de la bomba, es la mujer la que dirige
la percusión de las tumbadoras. Ella hace un movimiento y el músico responde, ¿verdad? Ella es como la líder de la danza, ella es la que está dirigiendo al compás donde ella es la que manda según sus propios sentimientos. Entonces tiene esta característica de ser una danza libre. Y me ponía a pensar, ¿qué otras danzas en el Perú reflejan esta libertad? Y ciertamente no, porque si vemos las danzas como se han presentado coreográficamente desde la primera compañía de danzas afroperuanas hasta la actualidad, todas siguen una rigurosidad coreográfica de movimientos, de cuentas, de presentación, todas muy estructurales, todas muy estructuradas, con cuentas y formas de principios de la danza occidental. Pero ¿qué danza nos lleva a esta libertad de movimiento en lo afroperuano? Ciertamente la conocida como Valentina, donde es la mujer quien hace uso de toda su feminidad, de esa virtud que tiene la mujer para expresar en esa conexión a lo que yo quiero rescatar, esa conexión de lo humano y lo divino, para recordar que la danza en sus orígenes ancestrales estaba hecha para la divinidad. Entonces, en esa medida, ver a una mujer bailando en libertad, donde acompañada pues por el bongo que repica el movimiento de sus caderas, lo único que para mí como maestra es una vez más observar y reconocer lo generosa y lo poderosa que es la danza para manifestar la libertad del ser. Festejo, yo lo llamo así. Vamos, cuando le digo a mis alumnitas, vamos a bailar festejo. Sí, vamos a bailar festejo. Técnica Valentina. Ahora cambiamos, vamos a hacer festejo técnica Victoria Santa Cruz. Ambos válidos, diferentes, hay que entenderlos desde la amplitud del conocimiento y no solamente desde la forma, ¿no?, de lo que vemos al frente. Entonces, los dos. Hablar de las danzas afroperuanas implica hablar de una responsabilidad social inconclusa. ¿Por qué? Porque voy a recurrir a las investigaciones del doctor William Tomskin, quien hace su tesis basada en las manifestaciones culturales de los afrodescendientes en el Perú. Él encuentra, a finales de los años 60, encuentra más de 67 géneros danzarios diferentes en la costa del Perú. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos géneros musicales o danzarios conocemos de nuestro acervo cultural? Me van a decir festejo, seguramente me van a decir zamacueca, me van a decir toromata, por ahí algunos me van a decir el tondero, el zapateo, y ahí nos quedamos. ¿Se imaginan? Más de 67 géneros danzarios que, al no ser populares, no han tenido mayor difusión. Entonces sí creo que es una responsabilidad de todo aquel que esté comprometido con las danzas o que le interese las danzas afroperuanas, investigar y no solo eso, llevar a escena, recrear, porque ciertamente nuestra cultura afroperuana está en constante creación. El arte no es estático, ¿verdad? Se recrea. Entonces yo los invito a explorar por ahí. Hay mucha bibliografía ahora, gracias a que la tecnología nos ha ayudado. Ahora hay mucha información que está a su alcance en teléfono móvil,
Hay información en la net que de todas maneras sería muy útil para la investigación. Está la maestra Chalena Vázquez, por supuesto, con sus libros de investigación. Es etnomusicóloga quien investigó sobre las danzas de la costa del Perú. Por supuesto, leer a Victoria. Por supuesto, leer libros de afronegrismos, por ejemplo, en el Perú. Quimba Fama Lamboñeque, este libro de Fernando Romero. Y así, tenemos que leer a Humberto Rodríguez Pastor, quienes nos dan el contexto histórico también de lo que sucede, porque la danza, al ser orgánica, ha tenido un contexto cultural alrededor de lo que se conoce hoy en día en el escenario. Entonces, para llevar al escenario, mi recomendación, así, para que ahora hagamos popular otras danzas. Y en ese mismo afán, hoy que mi amigo Enzo me hace esta invitación, yo digo, vamos a aprovechar en difundir danzas que tal vez son menos comerciales. Y una de ellas es la danza del son de los diablos. Por eso he traído mi máscara del diablo, que como ustedes saben ha sido la forma negativa en la que se han referido a nuestros ancestros africanos. Hoy sabemos que el diablo primero no tiene cara. La construcción del diablo como malo no tiene una cara específica. De hecho, yo abrazo mi diablo porque el concepto negativo es puesto pues por la colonia, ¿verdad? Entonces yo abrazo mi diablo, me reconcilio con él y más bien quiero hablar de cuántas veces ahí adentro han habido sentimientos malos, sacar a través de... Y entonces utilizo la máscara para contar esa historia de esa Nadia que le gusta hacer travesuras. Y al final de cada baile siempre termino con una sensación diferente. Siento que soy consciente, voy soltando esos sentimientos que reconozco después de bailar un son de los diablos. Y nuevamente le digo gracias a mi diablo. Y otra de las danzas que me gustaría compartir con ustedes es la danza Brujas de Cachiche, que ocurre pues en Ica, ¿no? En la provincia, en este pueblo llamado Cachiche, bajo una agenda urbana. Ustedes saben que históricamente a las mujeres que teníamos poder, a las mujeres que éramos libres, a las mujeres que hacíamos uso de nuestras libertades, que además a mujeres que hacían uso de la sabiduría ancestral en las plantas, en la naturaleza, y la incorporaban en su forma de vida, nos llamaban brujas. Entonces, yo me reconozco como una bruja. Seguramente en ese tiempo me habrían linchado por las cosas que yo me he atrevido a decir públicamente. Y entonces voy a traer esta danza, voy a hacer un llamado a esa danza que se llama Brujas de Cachiche. La historia cuenta que
esta mujer tomó un brebaje y de pronto con ese brebaje dejó de ser para convertirse en una bruja, es lo que le llamaban en el pueblo. Entonces, más de que quedarme con la leyenda urbana, digo y pienso en esta conexión con la naturaleza. La danza, al ser mi modo de vida, me permite viajar en este personaje y agarrar a la bruja y sacar a esa bruja que seguro vive adentro de mí y que sale cuando le hago a mi Facundo, le hago la poción para que lo salve de la gripe, le hago quión con miel, con cebolla, y entonces ese menjunje se lo doy a mi hijo para combatir la gripe y digo, ¿cuánta sabiduría me he perdido por vivir en este tiempo moderno en el que vamos a la farmacia? Entonces, apoderándome de este asentamiento de bruja, hago la danza Brujas de Cachiche. Se convirtió en bruja al beber de una extraña botella. No beba, no beba, no beba, no beba. En Cachiche de Ica vivió una bella doncella. En Cachiche de Ica vivió una bella doncella. Qué bebida tan mala bebió de aquella botella. Qué bebida tan mala bebió de aquella botella. Nadie vio ni escuchó cómo en bruja se convirtió. Nadie vio ni escuchó cómo en bruja se convirtió. Ahí la doncella se convirtió, esa bebida se convirtió de la botella, se convirtió. Ahí nadie vio, se convirtió, nadie escuchó, se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió. Ahí la doncella se convirtió, esa bebida se convirtió de la botella, se convirtió. Ahí nadie vio, se convirtió, nadie escuchó, se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió. Eso. Estamos en medio de una pandemia. Hemos visto cómo nuestra sociedad está convulsionada. E incluso nos siguen matando por esta enfermedad llamada racismo. Yo uso mi arte para revolucionar la mente, para revolucionar el cuerpo. Y que entonces tu cuerpo baile, que tu cuerpo hable, que tu cuerpo resista. Yo los invito a bailar, a danzar. Dime tú cómo danzas la vida.